Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. Un poquitito más, Ariel, por favor. Un poquitito para no estar tan cerca del micrófono. ¿Aló? Ahí sí. Un poquitito más. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, buenas tardes. Espero que este tiempo, estas semanas, hayan sido de buscar a Dios, preguntarle a Él. Sí, yo sé, ya no puedo estar más cerca del micrófono. Aló, aló, aló. Que este tiempo de ayuno haya sido un tiempo de buscar a Dios. Un tiempo de orar por todo lo que la iglesia está haciendo. Un tiempo de interceder por los colegios, las iglesias, Haití, que se enfrentan a una batalla diaria contra el enemigo. Por todo esto hemos estado ayunando como iglesia. El ayuno nos recuerda que no somos de este mundo y no estamos en los negocios de este mundo, no nos enredamos con los propósitos de este mundo, sino que estamos en algo mayor. Estamos en lo eterno. Estamos alcanzando el mundo que Dios tanto ama, que Dios busca salvar por medio del Salvador. Porque estamos en tiempos que son muy contrarios. Estamos en una era donde el hombre y toda su maldad se ha desatado. Oponiéndose a lo que Dios hizo en el comienzo. La familia, el hombre, la mujer. La relación con Él. Los fundamentos han sido quitados y el tiempo se acorta para su regreso. Y ahí estamos nosotros, su iglesia, como luz en medio de las tinieblas. En esos tiempos estamos. Y nuestro pastor fundador compartió el día domingo sobre estos tiempos y hoy vamos a conocer más. Por lo que les pediría si nos podemos poner de pie, porque vamos a invitar la presencia de Dios a este lugar y así honrar al Señor. Padre, te adoramos en este lugar. Jesucristo, nosotros,
junto con tu maravilloso Espíritu, decimos, ven Señor, porque te amamos, porque nos amaste primero a nosotros. Queremos estar velando como una novia que espera ser tomada por el novio, ocupándonos en tus negocios. Porque tu palabra dice que no deseas que ninguno se pierda. Te exaltamos, Señor. Cantaré ante el Señor mientras yo viva, alabaré a Jesús por sus maravillas. Y mi cantar será más dulce que la miel, me alegraré en el Señor. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Oh, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor. Oh, bendice al Señor, alma mía, bendice al Señor.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este Rey? Cristo es el Rey. Alzad, puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este Rey? Cristo es el Rey. Y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este Rey? Cristo es el Rey. Y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este Rey? Cristo es el Rey. Y entrará el Rey de Gloria, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey? ¿Quién es este Rey? Cristo es el Rey. Y entrará el Rey de Gloria. Y entrará el Rey de Gloria. Es el Rey, es el Rey. Cristo es. Cristo es el Rey. Gracias, Señor, porque a ti miramos, Señor. Y en ti esperamos que tú vengas a buscarnos, Señor, como tu novia, para llevarnos a donde tú estás, Señor, al cielo. Gracias, Señor Jesús. Nos ponemos en tus manos. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Los temas que estamos tocando en estos días son entregados con temor de Dios, y con un corazón apesadumbrado, conmovido,
sabiendo lo que viene para la humanidad que rechaza al Hijo de Dios. Por medio del apóstol Pablo, esto aparece en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, describe exactamente el momento histórico que estamos viviendo en la historia de la cristiandad. Cuando escribió, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Basta entrar en YouTube o a través de otros medios de Internet para escuchar que es la opinión de muchos predicadores en distintas partes del mundo que acelerado por la pandemia se ha producido en los últimos casi 3 años un abandono de la fe de miles y miles de personas que en algún momento fueron creyentes y siguieron a Jesucristo. Formaron quizás parte de una congregación, pero han abandonado la fe. Lo que advierte el apóstol Pablo. Se escucha también bastante en los medios de comunicación por gente que sabe un poco de lo que está ocurriendo a nivel geopolítico, que pareciera estarse conformando las bases de lo que va a ser un gobierno mundial. La Biblia advierte que va a existir un gobierno mundial. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el apóstol Pablo muestra claramente lo que advierte la verdad de Dios, la palabra, lo que viene. Y ya en esta época se está viendo la conformación de no solo bloques y grandes países que tienen mucha influencia a nivel global, sino que se están sentando las bases tecnológicas para que en algún momento vaya un gobernante mundial mucho más allá de lo que hoy día hace el gobierno de China con sus ciudadanos, que los controla en todo. La Biblia advierte que va a tener un control completo sobre gran parte de la humanidad. Y dice en segunda de Tesalonicenses, leo capítulo 2 del versículo 3, dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está. Lo mismo que decía el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses, primera de Timoteo capítulo 4. El abandono de la fe. Pero en este pasaje la palabra apostasía, aunque esa es la palabra en el griego, en este pasaje significa partida física.
no abandono de la fe, sino que partida física. Aquí es donde aparece en la Biblia de que antes que ocurran estas cosas, que aparezca el gobernante mundial y todo eso, la iglesia va a haber partido físicamente. Que no vendrá sin que antes venga la apostasía, o sea, el arrebatamiento, a eso hace referencia, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese es el gobernante mundial. Así lo describe, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso va a hacer el gobernante mundial. Va a sentarse en un templo en Jerusalén que va a haber sido reconstruido, lo cual ahora parece imposible, pero con el gobernante mundial eso va a ser posible. Y desde ese lugar Él se va a declarar Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Y esa es la presencia del Espíritu Santo en la Iglesia de Jesucristo en el mundo. Eso detiene todavía que pasen estas cosas. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío. Ahí está. Ese gobernante mundial que va a tener un control inmenso, mucho más allá de lo que controla el gobierno chino a sus ciudadanos. Este va a tener control de tal manera que dice aquí en Apocalipsis 13 que va a infundir aliento, va a hacer grandes señales, va a infundir aliento a la imagen de la bestia, la imagen del anticristo, para que la imagen hablara e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Control total sobre las personas. No pueden comprar ni vender. El que no sea parte de su sistema, no solamente de su economía, sino que también lo adore, no puede comprar ni vender. A ese personaje y al gobierno mundial, la palabra enseña claramente de que van a caer bajo juicio de Dios, juicios severos de parte de Dios. Y nos dice la Escritura, cuando comienza el gobierno mundial, a poco andar comienzan grandes juicios de parte de Dios a la humanidad, que los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, en medio de todo lo que está ocurriendo, este gobernante mundial y su séquito dicen paz y seguridad. Eso es lo que va a darse, pero no es así. Primera de Tesalonicenses 5:3 dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, entonces se manifestará aquel impío
a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Jesucristo venga a juzgar en la última parte de la gran tribulación a la humanidad, viene con su iglesia, viene con nosotros, con sus ángeles. Y en ese instante, solamente con el resplandor de su venida y con su aliento, destruye todo el sistema del anticristo y a él lo destruye. ¿Y qué es lo que va a hacer con él? Apocalipsis 19:20 dice, la bestia, que es uno de los nombres del anticristo, este gobernante mundial, la bestia, fue apresada y con ella el falso profeta, porque va a actuar con un aliado que va a infundir mucha influencia sobre el Estado de Israel y va de alguna manera a convencer a los gobernantes de Israel para que se sometan a este gobierno mundial y al gobernante mundial por 3 años y medio. Pero al anticristo, el gobernante mundial y el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Una cosa es el infierno hoy en día, otra muy diferente es el lago del cual habla Apocalipsis. Lago de fuego, plasma que arde con azufre. Aunque se esté organizando el gobierno mundial y las Naciones Unidas con toda su iniquidad sea usado por las tinieblas para promover toda esa causa, va a llegar el día en que ellos van a ser enjuiciados por Dios severamente y son lanzados a ese lago de fuego que arde con azufre. También, cuando el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo 4, advierte de que los que apostataron escuchan doctrinas de demonios, hay todo un movimiento que se está organizando ya desde hace varios años de conformar una verdadera religión mundial que ponga de acuerdo a gente muy, muy diversa en un todo, como que todos adoráramos al mismo Dios, lo cual es mentira. Solamente hay un Dios. Todo lo demás tiene que ver con las tinieblas. Esta religión mundial va a ser juzgada y va a ser juzgada severamente. Esto aparece en Apocalipsis capítulo 18. Y dice ahí, ha caído la gran Babilonia. Esa es una designación que le da la Biblia a la religión mundial. ¿Y por qué? Porque la Biblia denuncia de que toda religión, excepto la del Dios verdadero, todas son falsas. Todas son falsas. Se unan, hagan lo que quieran, pero son falsas. Y Dios las considera como la gran Babilonia. Y dice así con respecto a ella. En una sola hora ha sido desolada. Eso viene sobre la religión mundial. Sobre todas las religiones. Viene. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos. Ahí estamos nosotros. Los santos están en el cielo. Apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella.
por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han muerto en la tierra. Obviamente ahí en esa definición tiene un valor destacado el Vaticano y la religión falsa llamada católica romana, totalmente contraria al Dios verdadero, absolutamente falsa y contraria a Jesucristo y a todo lo que Jesucristo representa. Ella enseña doctrinas de demonios por más de casi 1800 años, doctrinas de demonios, y es responsable, tal como aparece en la Biblia, es responsable de haber enviado a millones de personas a la condenación eterna. Ese es el legado y la historia hasta el momento presente de la Iglesia de Roma. Así es la verdad a la luz de las Escrituras. Y por eso, a través de los siglos, no solamente en la Reforma, sino que en siglos anteriores, siglo III, siglo IV, siglo V, siglo VI, siempre ha sido denunciada como falsa y el obispo de Roma como la representación encarnada del anticristo, el espíritu contrario a Jesucristo, hasta el día de hoy. Tremendo. Va a ser juzgada esa religión. Los únicos que llegan al cielo son la Iglesia de Jesucristo, que creyó en Jesucristo como Salvador de su alma, es parte de su cuerpo. Solamente ellos y los que llegan a la fe en Jesucristo durante la época de la gran tribulación, y que se llaman los santos de la tribulación, que la mayoría van a ser martirizados, pero que van a llegar por millones al Señor con la predicación de 144.000 predicadores judíos de esa época, de la gran tribulación. Vamos a hablar ahora, y esto es terrible. La iglesia se ha ido. Nosotros no vamos a estar para esto. No vamos a estar para cuando se conforme definitivamente el gobierno mundial, ni vamos a estar para ver al gobernante mundial. Vamos a estar en el cielo. Pero para la humanidad, esto es lo que viene. Lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 6:4. Le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros. Eso es lo primero que comienza a ocurrir en los 7 años que dura el gobierno mundial. 7 años. Lo primero, de parte de Dios, la ira de Dios, con juicio, permite que se maten unos a otros. No hay nada que los restrinja. En Apocalipsis 6:5 muestra colapso económico, inflación desatada. En Apocalipsis 6:8, la cuarta parte de la población mundial perece agobiada por las guerras, se están matando unos a otros, por las hambrunas, enfermedades y fieras de la tierra descontroladas. La cuarta parte de la población mundial. En Apocalipsis 6, del versículo 12 al 14, dice: y hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió como sangre
y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Un terremoto como nunca. Todo esto está ocurriendo mientras se da el gobierno mundial. El anticristo no sabe qué hacer. Aunque trata de tener control sobre toda persona que sea parte de su sistema económico, con esa marca que los identifica y que no los deja comprar o vender, con todo, con los juicios de Dios, no tiene respuesta ni cómo hacer nada al respecto. La iglesia está junta al Cordero de Dios en el cielo, mientras esto está ocurriendo en la tierra. En los 3 primeros años y medio de la tribulación, la palabra enseña que van a estar presentes 2 testigos poderosos de Dios. Mucha gente piensa que puede ser Moisés y Elías, el profeta Elías. Además de 144.000 predicadores judíos. Provienen de cada una de las 12 tribus de Israel y tienen un sello de Dios que lo identifica puesto en sus frentes. Siguen los juicios del Cordero de Dios sobre la humanidad. Toda la humanidad que sea parte del sistema del anticristo. A los 3 años y medio, cuando este gobernante vaya a Jerusalén y entre en ese templo y se proclame Dios, ahí a los judíos se les va a caer el velo de engaño, pero ya va a ser muy tarde. A partir de ese momento, el gobierno mundial y el gobernante mundial empiezan a tratar de exterminar a los judíos. Y va a ocurrir, la Biblia advierte, algo que va a ser peor que el holocausto de Hitler. En esta ocasión van a perecer 2/3 de la nación judía. 2/3. Y 1/3 que va a seguir a Jesucristo van de alguna manera a ser transportados a la ciudad de Petra, en Jordania, y ahí van a ser protegidos por Dios por 3 años y medio, en la gran tribulación. Entre tanto, siguen los juicios. En Apocalipsis 8:5 dice, un terremoto acompañado de truenos, voces y relámpagos. Apocalipsis 8:7, granizo y fuego mezclados con sangre, queman la 1/3 parte de los árboles y toda la hierba verde en el mundo. Apocalipsis 8:8. Esto va a ser tremendo. Algo como un gran monte ardiendo en fuego fue precipitado al mar. La 1/3 parte del mar se convirtió en sangre. Murió la 1/3 parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la 1/3 parte de las naves fueron destruidas. En Apocalipsis 8:10, otro objeto del cielo, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Cayó sobre la tierra aparte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El nombre de la estrella es Ajenjo. La 1/3 parte de las aguas se convirtió en ajenjo y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Hace unos años atrás, la NASA publicó un artículo que después lo sacaron, pero alcanzó mucha gente a leerlo y a guardarlo, de que hay un cuerpo celeste que viene en dirección a la Tierra
y se calcula que va a llegar un día viernes del año 2029. Y creen que puede llegar entre las costas de Perú a las costas de California, caer en el mar. Y creen que podría ser, los peritos en profecía creen que puede haber alguna relación entre ese cuerpo celeste que viene y lo que advierte Apocalipsis con respecto a este gran monte ardiendo en fuego. En Apocalipsis 8:12 dice: fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se obscureciera la tercera parte de ellos y no hubiera luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. En Apocalipsis 9 aparece: demonios como escorpiones atormentan a los hombres que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes por 5 meses. O sea, los que se salvan son los 144.000 que están predicando. En Apocalipsis 9, del versículo 13 adelante, dice: un ejército de 200 millones de demonios van a matar una tercera parte de los hombres del mundo. En Apocalipsis 11 muestra que habrá un terremoto que destruirá la 10ª parte de Jerusalén y morirán 7.000 hombres allí. En Apocalipsis 16 dice: y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Todos los que son parte del sistema del anticristo, ahí están, sufriendo. En Apocalipsis 16:3 dice: el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser viviente que había en el mar. En Apocalipsis 16:4, los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Ya no hay más sangre potable, más agua potable. En el 16:8, el sol fue permitido de quemar a los hombres con gran calor. En Apocalipsis 16:10, todos los dominios del gobernante mundial se cubren de tinieblas. La gente que son parte de su sistema va a morderse la lengua a causa del dolor y las úlceras. En el capítulo 16:12, el río Éufrates se va a secar. En el capítulo 16, desde el versículo 17 dice: habrá relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres existen sobre la tierra. La gran ciudad, Jerusalén, se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, todas. Toda isla huyó y los montes ya no fueron hallados. Del cielo cayó sobre los hombres un enorme granizo como del peso de 50 kilos. Llegando al término de los 7 años, viene todas las fuerzas que son contrarias tratando de eliminar todo lo que sea de resabio del pueblo judío, van a atacar Jerusalén, en lo que mucha gente entiende como la batalla de Armagedón, pero en realidad bíblicamente es la batalla de Jerusalén. Los ejércitos se reúnen en el valle de Megido o Armagedón, pero la batalla se da en Jerusalén. Y cuando están atacando Jerusalén, ahí ocurre la segunda venida de Cristo, que viene con su iglesia. Ejecuta juicio con el resplandor de su venida, con su aliento, hasta ahí llega. Toda la humanidad
contraria y es enviada al Hades por 1000 años. En tanto que el gobernante mundial, el falso profeta, ya están en el lago de fuego. Ahí se da inicio a 1000 años de gobierno de Jesucristo en la tierra. Y nosotros hemos venido con Él y vamos a participar con Él en el gobierno de todo el mundo. Él nos va a asignar los lugares de responsabilidad y Él va a gobernar desde Jerusalén por 1000 años. Y en esos 1000 años, Él va a restaurar la tierra a la condición que tenía cuando Dios la hizo, el jardín del Edén. Vamos a participar en todo eso. Y al final de los 1000 años, lo dice la palabra de Dios. Esto aparece en Apocalipsis y leo del capítulo 20 de Apocalipsis. Voy a leer del versículo, esto que acabo de leer, del versículo 6. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Eso es cuando el Señor viene por su iglesia, es la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Gracias, Señor. Ahí vamos a estar. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí termina el milenio y ahí comienza una nueva creación. Se acaba todo esto, se acaba esta tierra y todo lo que hay en ella, se acaba el universo, se enrolla como un pergamino, como dice el profeta Isaías, desaparece todo. Todo lo que tiene relación con la caída del hombre y el pecado, todo lo que tiene relación con la rebelión de Satanás, todo eso desaparece. Y dice, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló ya para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades, ahí está el infierno, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el juicio final. Y después de eso, solamente existen la Trinidad, los querubines que los sirven, el arcángel Miguel. ¿Hay un solo arcángel? Miguel. El ángel Gabriel, mensajero de Dios. Millares de ángeles fieles a Dios y millones de pueblo de Dios que va a reinar y gobernar con Él en la nueva creación.
lo que viene para nosotros, entonces es muy distinto a lo que viene para la humanidad. Para nosotros fuimos juzgados. Todo nuestro pecado, todo lo que nos apartó de Dios, fue juzgado en la cruz. Jesús pagó por nuestra libertad. Él pagó para que fuésemos salvados del juicio de Dios. El creyente está en el juicio final juzgando a la humanidad con los ángeles, con Jesucristo, participando en el juicio a la humanidad, a los ángeles caídos, al diablo, a todos sus agentes. Nuestro futuro es que en cualquier instante el Señor viene por nosotros y nos lleva. En ese momento somos transformados. Este cuerpo que tenemos no va a heredar la eternidad. Este cuerpo está sujeto hasta el final a la ley del pecado y de la muerte y se destruye. No puede heredar el reino de Dios. La carne y la sangre no heredan el reino de Dios. Es nosotros, por la acción de Jesucristo, que en un instante somos cambiados y recibimos nuestra habitación celestial, un cuerpo glorioso, totalmente distinto a esto. Sí nos vamos a reconocer porque nos reconocemos en el Espíritu, sabemos quiénes somos y sabemos quién es el otro, pero somos cuerpo glorioso. Con ese cuerpo glorioso nosotros venimos cuando Él venga al final de la gran tribulación, a estar con Él reinando en el mundo con cuerpo glorioso por 1000 años. El diablo no tiene poder sobre nosotros, el pecado tampoco. Nosotros vamos a ser así durante el milenio y para toda la eternidad. Nada ni nadie nos puede apartar de Jesucristo, porque Él dio la vida para que nosotros recibiésemos ese cuerpo glorioso para estar siempre con Él. Por eso, aunque las cosas se pongan muy difíciles, ocurra lo que ocurra, no solamente pandemia, sino que lo que venga, antes de que el Señor venga por su iglesia, nosotros no tenemos por qué preocuparnos ni atemorizarnos, sino que, al contrario, estar llenos de certeza, con la esperanza de que el Señor me viene a buscar. Y si llego a irme antes que Él venga por su iglesia, igual nos vamos instantáneamente a la presencia de Él. En un instante estamos con Él. Nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Señor, te damos gracias. Gracias, Rey, por tu palabra que nos enseña todas las cosas. Por medio de tu palabra nos preparamos para tu retorno. Te agradecemos porque tú nos llevarás en un instante a tu presencia con un nuevo cuerpo. Señor, úsanos para alcanzar a toda persona, a todo prójimo, a todo cercano. Úsanos, Señor,
para que de esta forma el cielo esté lleno de chilenos, colombianos, venezolanos, haitianos. Úsanos, Padre. Queremos ser esa única, verdadera iglesia llena de tu Espíritu Santo, esperándote a ti, Señor, con aceite en nuestras lámparas. Amén. Amados, que estos últimos días de ayuno sean de llenarse con Él. El domingo termina el ayuno, finalizada la reunión. Luego de eso ya hemos terminado. Que el Señor lo bendiga y nos vemos o a las 10 o a las 12. Y los hombres nos vemos en el colegio Huachuraba el sábado a las 10 de la mañana. Que el Señor lo bendiga.